Necesitamos despejar espacio, declaró mi hermana mientras empacaba mis pertenencias en cajas. Mi esposo y mis hijos se mudan el próximo fin de semana. Mis padres añaden, tómalo, sonreí. Semanas después, llamaron gritando. La lluvia no había cesado en todo el día, de esa que tamborileaba constantemente contra las aceras del Southern y tiraba de las esquinas de Harrison Avenue. Me apresuré desde el garaje bajo un paraguas, mi bolso de laptop pesado sobre mi hombro, ya planeando una noche de revisiones de bocetos. Para cuando llegué al vestíbulo de mi edificio, cerca de Ink Block, mis zapatos estaban húmedos, pero la vista de los pisos de mármol pulido y el familiar saludo del conserje solían traer consuelo. Esta noche no. Algo se sintió extraño en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron en mi piso. Un tenue olor a cartón y cinta adhesiva me llegó incluso antes de abrir la puerta. Cuando la empujé, la escena era irreconocible. Torres de cajas bloqueaban las ventanas de la sala de estar. Mis bufandas, mal dobladas, sobresalían de cajas medio selladas. Pilas de zapatos, mis cuadernos de bocetos, incluso fotografías enmarcadas habían sido retiradas de los estantes y guardadas. Sentada en el sofá seccional, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano, estaba mi hermana Levenia Lavi, para todos los demás, aunque el apodo hacía tiempo que había perdido su calidez para mí. Ella no levantó la vista de inmediato. En cambio, tocó su pantalla, soltó una pequeña risa y finalmente dijo, como si fuera lo más natural del mundo, necesitamos despejar espacio. Mi esposo y mis hijos se mudan el próximo fin de semana. Jonah también estaba allí, de pie incómodamente junto a la mesa de café. Su rostro estaba pálido, sus manos atadas detrás de una silla. No habló. Por altavoz, nuestros padres intervinieron débilmente, sus voces metálicas por la distancia. Las palabras de mi madre, es práctico, cariño. Las familias deben permanecer juntas, se sintieron como otra caja siendo sellada con cinta. Dejé caer mis llaves en el mostrador con un tintineo metálico, el sonido más agudo de lo que pretendía. ¿Te mudas? Mi voz apenas se oyó, pero Lavi sonrió como si ya hubiera ganado algo. Mientras ella seguía hablando de dormitorios y de cómo los niños necesitaban espacio, mis ojos se desviaron hacia el armario del pasillo. Atascado entre la aspiradora y una pila de rollos de tela, había una carpeta roja delgada. El contrato de arrendamiento, mis iniciales en cada página, solo mi nombre. No lo toqué. Todavía no. En cambio, di un paso más adentro, dejando que la puerta se cerrara tras de mí, las cajas de pie como testigos silenciosos de lo que acababa de comenzar. No había comenzado con cajas. Comenzó semanas antes, en una tarde gris, cuando Lavi apareció en mi puerta con 2 maletas con ruedas y un suspiro ensayado. Solo unos días, dijo, pasando junto a mí antes de que yo siquiera hubiera dejado mi café. Jonah parecía sorprendido, pero le dio un débil asentimiento. Me dije a mí misma que era temporal, que desaparecería tan rápido como había aparecido. Para la segunda semana, la habitación de invitados ya no era mía para ofrecer. Había llenado la cómoda con ropa de tienda de descuentos y había cubierto la cama con una manta que desentonaba con la paleta neutral que yo había elegido. Pronto, el baño de invitados fue pintado de lavanda, un color tan fuerte que se derramaba por el pasillo cada vez que se abría la puerta. Cuando le pregunté al respecto, ella se sacudió el cabello y respondió, de nada. Los paquetes comenzaron a llegar casi a diario. Comestibles pedidos a través de mi cuenta de Prime, alfombras con patrones llamativos que luchaban contra los pisos de madera pulida, arte de pared con citas inspiradoras falsas. El apartamento que había curado cuidadosamente, cada detalle ligado a años de trabajo, se sentía secuestrado por alguien sin ningún interés en pagarlo. Jonah se volvió más silencioso a medida que su salud disminuía. Se encogía ante el desorden, pero no decía nada, explicando suavemente por la noche que no quería empezar una pelea. Nuestros padres llamaron desde Cambridge y me aseguraron que esto era solo lo que las familias hacían. Hermanas ayudándose mutuamente, dijo mi madre como si la frase fuera una bomba. Me contuve. Un domingo por la mañana, cuando Lavi todavía dormía y Jonah descansaba, me deslicé a mi oficina e hice fotocopias del contrato de arrendamiento y las regulaciones del edificio. Deslicé los duplicados en una carpeta delgada y la guardé en mi bolso de trabajo. Si se estaban cruzando los límites, quería pruebas de dónde se habían trazado.
Para cuando Lavi comenzó a insinuar cambios más grandes, yo ya sabía lo que necesitaría mostrar. La mañana en que entré a mi oficina y encontré la mesa de dibujo empujada contra la pared, supe que la invasión había pasado de un inconveniente a un robo. Lavi estaba en el centro de la habitación, agitando las manos como un agente inmobiliario que realizaba un recorrido. Esto sería un estudio y sala de juegos perfecto, anunció. Los niños necesitarán un espacio, y papá ha estado hablando de un rincón tranquilo para su lectura. Mis bocetos, muestras a medio terminar cuidadosamente fijadas a tableros de corcho, habían sido apiladas en una esquina como correo basura. Jonah dio un paso adelante, con la voz baja pero más firme de lo que había oído en semanas. No toques sus muestras, Lavi. Ese es su trabajo. Ella se giró, con una sonrisa almibarada, y le puso una mano en el hombro como si estuviera consolando a un niño. Relájate, hermanito. Ella puede moverlos a otro lugar. La creatividad necesita cambio. Él vaciló, y cualquier resistencia que había logrado reunir se desvaneció. Más tarde esa noche, nuestros padres llamaron. El tono de mi madre tenía la misma paciencia ensayada que usaba cuando yo era adolescente, negándose a prestarle a Lavi un vestido. Sé generosa, Thompson. Tu hermana está construyendo estabilidad. Tienes mucho espacio. Compartir es lo que hace la familia. Apreté el teléfono más fuerte contra mi oído, mirando el apartamento que de repente sentía que pertenecía a otra persona. Las palabras de mis padres tenían peso, pero no autoridad. No aquí. Después de que terminó la llamada, me senté en mi escritorio, devolviendo cada boceto desplazado a su lugar. Abrí la carpeta roja de nuevo, trazando las cláusulas con la punta de mi dedo: única arrendataria, Tamsinale, arrendamiento a voluntad, rescindible con 30 días de aviso por el inquilino. Cláusula de no transferencia, no subarrendamiento, no cesión sin el consentimiento del propietario. Esas no eran solo líneas en una página. Eran límites que nadie más parecía dispuesto a reconocer. Si mi familia se negaba a respetar los límites verbales, tendría que hacer cumplir los escritos en blanco y negro. A la mañana siguiente, cuando Lavi mencionó casualmente que el dormitorio principal obviamente sería más adecuado para nuestros padres que para mí, no discutí. Solo la miré a ella, luego a Jonah, y llevé la carpeta a la cocina donde la luz de la mañana atrapó su lomo rojo como una advertencia. Llegué a casa temprano ese jueves, la lluvia rayaba los cristales, solo para encontrar más cajas amontonadas en la sala de estar. Mi armario estaba medio vacío, bufandas mal dobladas, zapatos emparejados en cajas. Lavi se recostó en el sofá seccional, bebiendo sárdena con la satisfacción de alguien ya establecido. Cuando finalmente me miró, inclinó la cabeza, su tono casual pero afilado en los bordes. No seas tan dramática, Thompson, esta no es realmente tu casa. Es un alquiler. Jonah se movió inquieto cerca de la ventana. Sus manos temblaban y su mirada cayó al suelo. Su silencio fue casi peor que sus palabras. No levanté la voz. No discutí. En cambio, crucé al armario del pasillo, saqué la delgada carpeta roja y la llevé a la habitación, dejándola sobre la mesa de café. La abrí para que la tinta negra de mi nombre quedara hacia arriba. Mis iniciales marcaban cada página. Si lo quieres, dije con calma. Tómalo. Solo sigue pagando el alquiler, $5.300 cada mes. El color se drenó del rostro de Jonah. Y por primera vez, la sonrisa de Lavi vaciló. Las voces de nuestros padres, débiles a través del altavoz del teléfono, se silenciaron. Cerré la carpeta con un suave chasquido, la deslicé de nuevo bajo mi brazo y busqué mis llaves. Sin gritos, sin pelea, solo la decisión que importaba. Caminé hacia la puerta, sintiendo el peso de su silencio atónito detrás de mí. Al anochecer, estaba de pie en el porche de la casa de mis padres en Cambridge. Las luces de la ciudad brillaban más allá del Charles, la lluvia se convertía en niebla. Eleonor abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Me miró, vio el agotamiento en mis ojos y no dijo nada más que: tu vieja habitación está lista. Me puso una taza de té en las manos, el vapor subía, el calor cortaba el frío. Bebí lentamente, la carpeta descansando a mi lado, el sabor del control asentándose con el calor. No había terminado. Todavía no. Mañana, el verdadero plan comenzaría.
A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La carpeta roja todavía estaba en la mesita de noche junto a la taza de té que mi madre había dejado. La tormenta había cesado durante la noche, y la luz pálida sobre el Charles se sentía más nítida, como si la ciudad misma hubiera sido restregada hasta quedar limpia. Me vestí rápidamente, deslicé el contrato de arrendamiento en mi bolso y regresé en coche al Southend, cruzando el río. El señor Morales, el administrador del edificio, ya estaba en su oficina clasificando sobres. Levantó la vista, sorprendido de verme tan temprano. Puse la carpeta sobre su escritorio, abierta en la cláusula de rescisión, y le entregué una carta mecanografiada. Esta es mi notificación de 30 días, dije. Sin transferencia, sin subarrendamiento. La unidad debe ser desocupada por completo. Él se ajustó las gafas y leyó las páginas con atención. ¿Está segura? Sí, dije con firmeza. Y me gustaría una confirmación por escrito. Él asintió, firmó el pie de mi copia y estampó la fecha. El sonido del sello golpeando el papel se sintió como una cerradura girando. A mediodía, mi teléfono vibró con alertas. Labia había publicado fotografías desde el balcón, el horizonte detrás de ella, copa de vino en mano, nuestros padres sonriendo a cada lado. El pie de foto decía, nuestro nuevo capítulo en Boston. Lo etiquetó con una cadena de corazones. En menos de una hora, un amigo que todavía vivía en el edificio me reenvió capturas de pantalla. Pensé que deberías ver lo que se está diciendo, decía el mensaje. Siguieron comentarios de vecinos, así que ya se apoderaron. No está el contrato a nombre de Thompson. El chismorreo viajaba más rápido que el ascensor. Esa tarde, Jonah me envió un mensaje de texto, pidiendo que nos reuniéramos. Acepté, pero solo en terreno neutral. Elegimos un café cerca de la estación de Back Bay, de esos lugares donde los trenes retumbaban bajo las tablas del suelo. Llegó tarde, más delgado que antes. Sus ojos ensombrecidos. Me quedé paralizado, admitió, sus manos fuertemente apretadas alrededor del vaso de papel. Debería haberla detenido, pero ella es tan ruidosa. Y mamá la escucha. No sabía qué hacer. Lo observé. El mismo hombre que una vez llenó nuestro apartamento con el aroma a croissants y azúcar, ahora parecía un extraño que había extraviado su voz. Tuviste opciones, dije en voz baja. Simplemente no las tomaste. Se encogió, luego asintió. ¿Qué pasa ahora? Me recosté, dejando que el tintineo de los platos llenara el silencio entre nosotros. El reloj está corriendo, dije. Ellos creen que se han mudado, pero todo lo que han hecho es iniciar una cuenta regresiva. Lo dejé allí, mirando el vapor de su café, y salí al aire nocturno, ya pensando en lo que vendría después. El siguiente fin de semana, me llegó la noticia a través de un vecino de que Labia había organizado un brunch en el apartamento. Para cuando el videoclip llegó a mi bandeja de entrada, yo ya sabía lo que vería. Una reunión ruidosa, vino fluyendo antes del mediodía, y su voz resonando por encima del tintineo de los platos. Gesticuló por el pasillo con un floreo, diciendo, renovaremos este tramo. Lo abriremos. Un lugar perfecto para la pared de la galería de los niños. Más tarde, anunció que la pequeña oficina, la estamos convirtiendo en una sala de yoga. Todo es cuestión de vibras. Nuestros padres estaban allí, sonriendo tensamente como si su aprobación pudiera hacer realidad sus planes. Una semana después, me enteré de que habían cobrado parte de su línea de crédito hipotecario de Cambridge para ayudar con los costos de transición. El dinero se desvaneció en entregas de muebles y contratistas que nunca llegaron. El señor Morales mantuvo su distancia, pero me envió actualizaciones corteses. Labia había intentado acercarse a él con Owen a su lado, insistiendo en que, dado que ellos eran los verdaderos residentes, el contrato de arrendamiento debería ser enmendado. Él explicó de nuevo que el contrato de arrendamiento era intransferible, que yo sola tenía derechos sobre la unidad. No quieren escucharlo, me dijo. Pero el registro es claro. Cada nota suya, firmada y fechada, fue directamente a mi creciente archivo. Mientras tanto, Jonah llamó, su tono más suave de lo que había sido en meses. Admitió que estaba buscando un lugar propio, no en el Southend, sino más cerca de Harvard Square. Usaría la pequeña herencia que le había dejado su abuela, suficiente para un depósito y algunos meses de alquiler.
Necesito demostrar que puedo vivir sin ser mantenido, dijo. Por una vez, escuché determinación en lugar de excusas. Mantuve mis respuestas mesuradas, ni perdonando ni condenando. Si hablas en serio, empieza con tu propio contrato de arrendamiento, le dije. Los días pasaron, y observé desde la distancia cómo la certeza del Abby se hacía más ruidosa. Posó para más fotos en el balcón. Nuestros padres etiquetados en cada publicación. Para el mundo exterior, parecía una victoria. Para mí, parecía una familia cavando constantemente más profundo, ciega al suelo que cedía bajo sus pies. El reloj de 30 días avanzaba, y con cada tic, supe que la caída se acercaba. La última mañana del periodo de arrendamiento, recibí un correo electrónico del Sr. Morales confirmando que el mantenimiento publicaría avisos de acceso en la puerta de la unidad. Al mediodía, los mensajes estaban puestos, el apartamento sería desalojado al final de la semana. Dejé mi teléfono a un lado, me serví una segunda taza de café y esperé. La llamada llegó más rápido de lo que esperaba. La voz del Abby irrumpió en la línea, estridente y entrecortada. El gerente dice que nos están desalojando. ¿Qué diablos está pasando? Dejé que sus palabras se asentaran antes de responder. El contrato de arrendamiento está a mi nombre, Labby. Solo mío. El alquiler es de $5.300 al mes, y el subarrendamiento está prohibido. Lo sabías cuando te mudaste. No puedes hacer esto, gritó ella. Hemos invertido todo. Mamá y papá vendieron su casa. Owen renunció a su trabajo. La interrumpí. No preguntaste. Asumiste. Y las suposiciones no son contratos de arrendamiento. Más tarde esa tarde, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con un enlace. Un vecino había grabado el caos que se desarrollaba en el pasillo. Las imágenes mostraban a Labby caminando frente al señor Morales, su voz alta y furiosa, acusándolo de traición. Nuestra madre estaba sentada en los escalones, aferrándose a un helecho en maceta como si fuera un salvavidas, mientras Frank iba y venía, con el rostro oscuro de ira. La cámara lo capturó deteniéndose de repente, girándose hacia su hija mayor. Sus palabras eran claras, incluso sin el audio, nos dijiste que este lugar era tuyo. Detrás de ellos, Jonah se apoyaba contra la pared, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, sin decir nada. Su silencio parecía más pesado que cualquier discusión. Vi el vídeo 2 veces, luego lo cerré. El ruido, la ira, la humillación, nada de eso me afectaba ya. Lo que importaba era que la mentira se había derrumbado frente a las mismas personas a las que había convencido. Los 30 días habían terminado, y las paredes que ella había reclamado como suyas ya no la sostenían. Las consecuencias apenas habían comenzado, y sabía que la próxima llamada no sería sobre desafío, sino sobre la consecuencia. Una semana después del desalojo, Labby y su familia habían desaparecido de la torre del South en que habían intentado reclamar. La noticia se filtró a través de parientes de que se estaban quedando con primos en Quincy. 4 cuerpos amontonados en una habitación de repuesto destinada a almacenamiento. Eso no duró mucho. Pronto se mudaron a un motel económico cerca de South Station, un lugar donde las paredes eran delgadas y el aire olía a lejía y desesperación. Los chismorreos viajaron incluso más rápido que ellos. Un colega me reenvió una foto tomada por un viajero, la vi detrás del mostrador de un restaurante abierto las 24 horas, el cabello recogido, el delantal manchado. Otro mensaje mostraba a mi padre barriendo un piso de azulejos al fondo mientras mi madre limpiaba mesas. Las mismas personas que una vez me sermonearon sobre la generosidad ahora mostraban el agotamiento en sus rostros, pagando un precio que nunca pensaron que podría alcanzarlos. Una tarde, Eleonor llamó. Su voz tembló de una manera que nunca antes había escuchado. Debimos haber escuchado, Thompson. Le creímos porque queríamos creer. Siento la presión que te pusimos. Frank intervino después, brusco y breve. Nos equivocamos. Fue lo más cerca que lo había escuchado admitir una culpa. Jonah también se puso en contacto. Nos reunimos un tranquilo domingo en Cambridge, esta vez sin excusas. Me dijo que había firmado un contrato de arrendamiento para un pequeño estudio cerca de Harvard Square usando la herencia de su abuela. Necesito aprender a valerme por mí mismo, dijo. Ya no me esconderé detrás de ti o detrás de ellos.
Admitió su debilidad con franqueza, luego mencionó que había comenzado terapia para enfrentar lo que el silencio le había costado. No respondí de inmediato. En cambio, estudié su rostro, las líneas más profundas, pero más firmes que antes. Tal vez la responsabilidad finalmente había surgido donde las disculpas nunca pudieron. Mientras caminaba a casa esa noche, las luces de la ciudad se reflejaban en el río, constantes e indiferentes. Mi silencio, mi paciencia, mi negativa a luchar en su caos habían hecho más que cualquier arrebato. La justicia se había desplegado a su debido tiempo, y no había necesitado forzar una sola pieza de ella. Lo que quedaba era decidir qué construir una vez que los escombros se hubieran despejado, y cuánto del pasado estaba dispuesta a llevar adelante. Pasaron los meses, y el ruido de esa desastrosa temporada se desvaneció en algo más tranquilo, casi como estática de fondo. Mi negocio tuvo un trimestre rentable, suficiente para un bono sustancial. En lugar de invertirlo en expansión, firmé la escritura de un condominio de un dormitorio, escondido a lo largo de las calles de ladrillo de Beacon Hill. Más pequeño, sí, pero lleno de luz que se derramaba sobre viejos pisos de pino y trepaba por paredes que parecían haberme estado esperando. Me mudé lentamente, eligiendo cada mueble con intención. Sin entregas apresuradas, sin compromisos para complacer a nadie más. Lo primero que colgué no fue un espejo o una pintura de otra mano, sino un textil que había tejido yo misma, hilos de lino e índigo estirados en un patrón que diseñé mucho antes del caos. Ancló el espacio como mío de una manera que ningún contrato podría haberlo hecho. Jonah y yo comenzamos a asistir a sesiones de terapia separadas, luego eventualmente a sesiones superpuestas. No lo llamamos reconciliación, lo llamamos reconstrucción, ladrillo a ladrillo emocional. Probamos si la confianza podía reconstruirse sin borrar lo que se había roto. El progreso llegó en pequeños gestos. Él firmó su propio contrato de arrendamiento, pagó sus propias facturas y llegó a tiempo. Por primera vez, lo vi asumir la responsabilidad, no como una carga, sino como una elección. Una tarde a principios de primavera, salí de una tienda de telas cerca de South Station y la vi. La vi estaba afuera de un prestamista de día de pago, aferrando papeles, con una expresión frágil. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Ninguna de nosotras habló. Ella se alejó primero, con los tacones gastados, el bolso deshilachado por las costuras. No sentí ninguna prisa de triunfo, ninguna ira, solo la certeza de que el capítulo ya se había cerrado. Esa tarde, Jonah vino a cenar. Trajo té de hojas sueltas y lo colocó cuidadosamente en el mostrador. En mi nueva cocina, no tocó un cajón ni un armario hasta que le hice un gesto. Sirvió agua en tazas y se sentó frente a mí, paciente, presente y sin pretensiones. Mientras observaba el vapor elevarse entre nosotros, entendí algo claramente: el poder no se trataba de aferrarse o forzar resultados. Se trataba de alejarse en el momento adecuado y dejar que la trampa se cerrara alrededor de aquellos que la habían construido para sí mismos.